Bueno, comenzamos. Tenemos el gusto otra vez de tener con nosotros a Alfonso Herrera, que nos brindó una clase magnífica el otro día. Y el otro día les comenté de un libro que él publicó, que se llama Epistemología del Psicoanálisis, es este, que está editado en México, ¿no? En Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos, pero en castellano, ¿eh? Y que contiene algunos de los materiales que Alfonso nos brindó el otro día, ¿eh? Y otra novedad, un libro que acaba de salir publicado, también de Alfonso, que se llama Silencio. No, digo que se llama Silencio y Psicoanálisis. Silencio y Psicoanálisis, una retórica de lo inconsciente. Este acaba de salir, ¿no? Sí. Está calentito del horno, está en su punto. Huele a levadura, sí. Huele a levadura. Bueno, quería mostrárselos para... Ya veremos en qué momento podemos presentarlo, este nuevo libro, ¿eh? Ya sea aquí en una librería, en algún lugar lo haremos. Muchas gracias. Gracias de nuevo por su presencia aquí. Dado que se nos atravesaron las vacaciones, los días de descanso, quisiera proponerles hacer una sinopsis muy rápida de lo que se vio en el primer encuentro, para después continuar con lo que está contemplado en el programa, ¿no? También veo caras nuevas, entonces les vendría bien a algunos saber qué fue lo que dijimos, ¿no? Bueno, decíamos que en ese seminario que la relación de Freud con la filosofía fue muy dispar, que a lo largo de 28 años alabó sin reparo alguno a la filosofía, y durante otros 39, que van de 1900, cuando se publica la interpretación de los sueños, y hasta su muerte, denegó, digamos, absolutamente de la filosofía. Como sucede en muchas ocasiones, el amor fue más corto que el olvido, como se dice, ¿no? Peter Handke tiene un título que dice más que todo el resto del libro, a propósito de esto, que se llama Carta breve para un largo adiós, que es un título extraordinario, me parece, ¿no? Un poco así se podría definir la relación que tuvo Freud con la filosofía, ¿no? El adiós duró prácticamente todo lo que corrió del siglo hasta su muerte. Y cuando uno ve este título, bueno, al leer el título ya hay un libro leído, ¿no es verdad? Carta breve para un largo adiós. Después uno ve la solapa y dice aquí que Peter Handke dice tal cual. Describe aquí no tanto un viaje como un descenso, no una realidad, sino su realidad, una peregrinación al fondo de sí mismo. En la solapa ya hay otro libro, estarán de acuerdo, ¿no? Y todavía falta leer el libro mismo. Ya uno leyó 2 libros y todavía no ha abierto la primera página, digamos, de la novela, ¿no? Estas palabras, me parece, definen lo que es una experiencia filosófica. Cuando el que reseña el libro de Handke dice, no se trata tanto de un viaje como de un descenso, es una experiencia filosófica pertinentemente dicha, ¿no? Pero sobre todo esas palabras describen una experiencia analítica, que no es otra cosa que una peregrinación al fondo de sí mismo. Esta palabra, les propongo que nos detengamos un momento en ella, peregrinación, porque no es cualquiera. La palabra latina peregrinus define muchas cosas, entre ellas las que voy a enumerar a continuación. Primero, así se designaba al forastero, al extranjero. Se aplicaba al huésped momentáneo
que no gozaba derecho de ciudadanía en el lugar al que había llegado por accidente. Todo esto es importante, que haya sido también por accidente. El lugar al que se dirige todo peregrino siempre es un lugar que está en tierras lejanas, por definición, digamos, y se busca con ese viaje muchas cosas. Primero, abandonar los parámetros habituales que lo hacen sentir cómodo. Emprender una experiencia de purificación. Y al final, si todo sale bien y es una verdadera experiencia de peregrinaje, tendrá la fortuna de experimentar una transformación interior. Eso es lo que dicen todas las definiciones en los libros religiosos. En el camino se enfrentará a lenguas desconocidas, a costumbres que les son totalmente ajenas y a múltiples peligros. Si ustedes ven con cuidado todo esto, lo que acabo de definir es una experiencia analítica, propiamente dicha, ¿no? Uno se vuelve peregrino para ir al fondo de sí mismo, como dice el reseñador del libro. Se encuentra con una lengua extranjera, que es la del inconsciente, una lengua no habitual. Se abandona lo que se conoce como zona de confort, ¿no? Tengo mis manías, mis hábitos, mis inclinaciones, mis tendencias, no sirven ahí. Todo lo que digo informa de mí mismo. Hay un libro que tiene también un título maravilloso que se llama Informe contra mí mismo, que es otra manera muy sintetizada de hablar de un psicoanálisis, ¿no? Esta es de un gran escritor cubano, Eliseo Alberto, hijo del poeta Eliseo Diego. Y es en realidad lo que uno hace en un análisis, ¿no? Informe contra mí mismo. Claro, se supone que si es un verdadero análisis, todo lo que uno diga ahí será usado a favor de uno, ¿no? Nunca en contra, porque si no, deja de ser análisis y se convierte en un juicio sumario, ¿no? Y el analista, por lo tanto, está fuera de su sitio, y ya no es un analista, es un amo, es un mentor, es un sacerdote, es un confesor, es cualquier otra cosa menos un analista. Justamente la lógica analítica rompe la lógica del amo, según la diferencia que hace en sus 4 discursos Lacan, y a los que llegaremos en su momento cuando hablemos de su relación con la filosofía. Este peregrino que parte al fondo de sí mismo, digamos en una experiencia analítica, se encuentra con lo que en psicoanálisis se define como lo ominoso, que mencionamos al pasar la ocasión anterior. Lo unheimlich, que es una mezcla extraña entre lo que nos resulta totalmente familiar y lo que al mismo tiempo, no de manera alternada, sino al mismo tiempo nos resulta también profundamente ajeno, extraño. Pero, ¿cómo podría ser ajeno eso que estamos explorando en nosotros mismos, ¿no? Pues precisamente por eso, por tratarse de nosotros mismos es que nos es totalmente desconocido. Y de ahí, como decíamos la vez pasada, se explica esta tachadura, según el álgebra lacaniana, la tachadura de todo sujeto. Esa decisión de enfrentarse a lo más familiar que es el mismo y a lo más extraño, a lo más habitual y a lo más ajeno, define lo ominoso en psicoanálisis, que también ha sido traducido, no por casualidad, como lo siniestro. Es verdaderamente siniestro encontrarse con que uno es otro, ¿no? Al que esperaba. En filosofía esto se le llama de muchas maneras, se le llama alteridad de lo uno. Por lo tanto ya no se trata de uno, ¿no? Incluso uno se refiere a sí mismo como uno, pero es claro que por lo menos uno es dos, ¿no? Ahí está otra vez la decisión. Por lo menos. Freud decía en alguna carta a Jung, estoy convencido de que en una relación sexual hay por lo menos 4 personas en esa cama. Tenemos que discutir a profundidad esto, ¿no? Bueno, si son 4 son pocas, ¿eh? Muchos son invitados a esa triangulación que se va multiplicando. Básicamente la figura amorosa es, como decíamos la vez pasada también, la triangulada, ¿no?
está B, pero siempre hay un C que cataliza esta relación. Por C se explica la rivalidad, se explican los celos, se explica la envidia, se explica también la noción de ominosidad que uno tiene respecto de sí mismo, puesto que teme en el otro, por ejemplo en la celotipia, lo que uno es capaz de hacer demasiado bien, digamos, ¿no? Lacan dice que uno le reclama a la pareja los pecadillos que uno ha estado siempre dispuesto a cometer o que ya cometió, y que de esa sensación de culpa sobreviene la sensación de ser ajeno para uno mismo, pero como eso es profundamente incómodo, pues prefiero endilgárselo al otro, ¿no es verdad? No soy yo, es que eres tú, ¿no? Si tú no me provocaras, yo no me comportaría así, ¿no? Ese tipo de frases, ¿no? Haces surgir lo peor de mí mismo, ese tipo de cosas en donde uno justifica que no es por uno, que es el otro. Claro, también se usa la alteridad cuando uno rompe, ¿no? Con esa pareja y le dice, no eres tú, soy yo. Siempre estamos triangulando las relaciones. Ahora, de aquí pueden surgir muchas otras, ¿no es verdad? Porque este tercero, que en principio es el perjudicado, como decíamos la vez pasada, hará pareja con alguno de ellos dos y entonces se moverá el lugar del tercero perjudicado. La verdad es que en una relación de pareja el enigma siempre es dónde está el tercero, que puede ser tácito o expreso, ¿no? Y si uno no será ese tercero, esa es la gran pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Esta noción de lo ominoso también define la escisión, la cisura, la división. Todos estos son sinónimos de lo que es este sintagma que parece redundante pero no lo es, el sujeto sujetado. Si es sujeto es porque está sujetado, y a lo que está sujetado es a lo inconsciente, y es esa la línea que define lo que atraviesa la S de sujeto para Lacan. Es decir, uno se siente dueño de la propia casa, pero en realidad o uno está habitando una casa que es ajena, o uno, hablando de uno, digamos, en esa contradicción, en realidad nunca ha habitado la propia casa. En cualquier caso no hay concordancia. Podemos ejemplificar de muchas maneras esa distancia del sujeto respecto de sí mismo. Por ejemplo, no es lo mismo lo que el sujeto, la vez pasada también lo mencionamos, lo que el sujeto quiere que lo que el sujeto desea. Lo que quiere es evidentemente consciente, lo que desea es de orden inconsciente. Y hay una disparidad siempre, una distancia que es imposible de colmar. El espacio que hay entre lo que uno quiere y lo que uno desea es la cisura, la escisión, la división, lo ominoso respecto de uno mismo, digamos, ¿no? Lo siniestro. Tal como uno tiene la sensación después de repetir muchas veces una palabra que hasta ese momento era familiar y de pronto aparece como un objeto, digamos, que tiene consistencia por sí mismo y no la reconocemos. Incluso si se trata de nuestro nombre propio, que es todo menos propio justamente a raíz de esta cisura. Freud, sin duda, hablando otra vez de lo que dice el reseñador del libro de Hanke, Freud sin duda concebía el psicoanálisis no tanto como un viaje, como un descenso. Y si ustedes han abierto alguna vez la interpretación de los sueños, se encuentran en primer lugar con un epígrafe, que es una cita de Virgilio, de la Eneida. Y ahí se dice, les voy a poner aquí la cita, es muy breve. Lectere Psiqueo. Se ha traducido de muchas maneras. Yo les doy las definiciones que me parece que traducen mejor esta frase en latín. Si no puedo doblegar los cielos, sacudiré los infiernos. O, si no puedo inclinar a los poderes superiores, moveré las regiones infernales.
Esto es lo que dicen los... Voy a repetir. Sí. Si no puedo doblegar los cielos, sacudiré los infiernos. O si no puedo inclinar a los poderes superiores, moveré las regiones infernales, que es el aqueronte, ¿no? O aqueronta, las regiones infernales. Freud, después de leer algunas de esas traducciones, dice, bueno, yo prefiero otra. Yo creo, dice Freud, que aqueronta movevo se debe traducir como agitar el mundo subterráneo. Quedaría entonces, si no puedo doblegar los cielos, agitaré el mundo subterráneo. Eso es un descenso. El deseo, para ejemplificarlo, el deseo que siempre es rechazado o reprimido, este deseo, que es de orden inconsciente, para hacerse escuchar, para hacerse sentir, para ser dicho, digamos, es capaz de mover el mundo de lo subterráneo. Y de hecho ese es el infierno que vivimos todos cada vez que tratamos de evitar que algo del orden de lo inconsciente, es decir, del deseo, se manifieste. Entre más tratemos de evitarlo, más acabamos por señalarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Más evidente lo hacemos. Freud decía, para acceder a esto, al inconsciente, a lo que se desea, la vía regia es la vía de lo onírico, la vía de los sueños. Y de ahí que hable en alemán de la Traumdeutung, que en realidad Deutung sería no tanto la interpretación, como siempre se ha traducido, de los sueños, sino la lectura meticulosa, el deletreo, digamos, de los sueños. ¿Qué es lo que el sueño quiere decir? Pero cuando quiere decir es definido como lo consciente, nos equivocamos. En realidad, aunque sea redundante, ¿qué es lo que el sueño desea que sea dicho? No sé si me hago entender en esto, ¿no? Lacan tiene un seminario al que titula El deseo es su interpretación, que se ha traducido como el deseo y su interpretación. Sin embargo, si ustedes siguen esta diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, el deseo es ya la interpretación. Es decir, para cuando un sujeto sueña, y no solo eso, sino después de soñar, recuerda lo que soñó, y después de recordarlo, es capaz de apalabrarlo, de elaborar el sueño de manera secundaria, y después de apalabrarlo, escuchar la división, la decisión que hay respecto de sí mismo, y sobre eso hacer una interpretación, estamos ya por el quinto o sexto filtro, porque una vez que el sujeto imaginarizó algo, ya hay ahí una interpretación implícita. Si eso se recuerda, ya se distorsiona. Si se apalabra, se distorsiona todavía más. Si sobre lo que se dijo se interpreta, por el mismo sujeto soñante, hay otra distorsión. Pero si además el analista se siente autorizado a decir, su sueño quiere decir esto, entonces ya no estamos en el terreno del psicoanálisis, estamos en el terreno de la psicoterapia, donde se opera por sugestión y no por transferencia. Esa es otra diferencia que hay al hablar de esto, de decisiones, es una división. Una cosa es operar por medio de la sugestión, que sería solidario de lo consciente, de lo que uno quiere, y otra cosa es operar por medio de la transferencia, que es operar por medio del deseo, que por definición es inconsciente. Si por favor algo no se entiende, interrúmpanme, porque dentro de un rato quisiera saber cuál es la formación de cada uno de ustedes, la formación general, pero las preguntas más elementales son para mí las más ricas, digamos, ¿no? Porque nos permite volver a pensar lo que suponemos que sabemos, ¿no? Y a propósito, el seminario de hoy está hecho sobre el saber y sobre el conocimiento, ¿no? Cualquier cosa, por favor, interrúmpanme y pídanme justificar, digamos, lo que estoy diciendo, ¿no? En el momento en que lo quieran hacer. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Sí, la pregunta es, yo veo que hay una especie de constante de triangulación, ¿Sí? ¿no? Es decir, allá en una primera instancia
tenemos entre lo luminoso y lo siniestro, tenemos también una triangulación, que es la división en dos, el tercer, pero que es un tercero, no es ni uno ni otro. Y luego acá, en esta última explicación, también tenemos una triangulación. Es decir, y escisión, fisura, división, también tenemos una triangulación. ¿Cuál es el eje de esto? Bueno, Lacan tenía una tesis sobre eso que decía que el pensamiento griego era diádico, pero el pensamiento a partir de los latinos, digamos, ya era triádico. Es interesante esa postura porque, pues, no en balde Freud mismo propuso dos tópicas y en cada una de las tópicas había tres elementos, ¿no? Lacan quiso llevarlo más allá porque, bueno, era Lacan, ¿no? O sea, tenía que contradecir todo y está bien porque es lo que más nos ha enseñado. Y él llevó todo a la tétrada. Él hablaba de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Dijo, no me voy a ajustar ni a la triada ni a la diada, ¿no? Lo voy a llevar a la tétrada. Pero en realidad la tétrada, ya lo veremos en su momento, son 2 pares. Y si se habla de 2 pares, son 2 triángulos. No sé si se entiende eso, ¿no? Como cuando hay 2 parejas implicadas en una relación, por ejemplo, de amistad, se puede seguir el hilo de los verdaderos vínculos a través de las triangulaciones que se han establecido entre esas 4 personas, ¿no? La tetra es la relación ordinal donde aparece el 4. Exacto. Esa sería la postura. Cuando llegamos a Lacan, si ustedes quieren, podríamos profundizar un poco más en esto de los números, ¿no? A propósito, no sé si ustedes vieron que iniciamos el curso un martes 13, ¿no? Que también tiene su importancia, ¿no? Sí, su historia, ¿no? Porque, bueno, en fin, porque el martes se liga a Marte, el dios de la guerra, que trae destrucción y muerte, etc. Pero el 13 tiene una historia larga, ¿no? La carta del tarot que representa la muerte, los 13 en la última cena, que es el mismo Judas, ¿no? La llamada triscaidefobia, no sé si han oído esta palabra, ¿no? Que tienen muchas personas, es un síntoma más común de lo que parece, que es la aversión al número 13, ¿no? Por ejemplo, la tenía Schoenberg, que al escribir una ópera extraordinariamente interesante, que a propósito del tema del silencio, ¿no? Que me hizo el favor de mencionar Norberto, escribió el título y le puso Moses Aarón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No puso aquí lo que sería lo correcto, ¿no? Una doble A, porque llegaba al número 13. Y él era triscaidefóbico. Entonces, oiga, pero hay una errata, no me importa, escríbalo así. No puede ser 13, ¿no? En fin, nos tocó iniciar un martes 13. Esto se llama diarrea asociativa, ¿no? Mejor aquí paramos porque si no vamos a acabar hablando de cómo el Barça dentro de un momento va a terminar con la Roma de manera definitiva. Bueno, decía Freud, si la vía regia para acceder a lo inconsciente es lo onírico, entonces solo quien comparta ese presupuesto será aliado de lo psicoanalítico. Y a eso le llamó el shibboleth del psicoanálisis. Es una palabra interesante esta. Shibboleth. Esta palabra hebrea aparece en la Biblia, en el libro de los jueces. Y ahí se explica que es una historia, como se dice, de lavadero, ¿no? Los galaaditas eran enemigos de los efraimitas. Entonces, para detectar si el que venía era galaadita o efraimita, le decían, a ver, di shibolet. Y el otro no podía pronunciar la sh, decía zibolet, enemigo, y lo mataba. Por lo tanto, esta palabra se volvió sinónimo de una especie de palabra clave, de acceso, digamos, ¿no? De password, para saber si uno es aliado o no, si uno pertenece a la misma parroquia o no, si eres amigo o enemigo, si estás conmigo o en contra de mí, ese tipo de cosas. Freud la usó para muchas cosas, sobre todo para 3, para decir, la vía regia hacia el inconsciente es lo onírico, es nuestro shibboleth, dijo, fue la primera vez
él lo utilizó. Después lo utilizó a propósito del complejo de Edipo. Quien no crea en el complejo de Edipo, que es nuestro Shibboleth, no se adhiere a nuestras tesis. Y por último, habló en las nuevas conferencias del movimiento psicoanalítico de la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, que es el tema que estamos revisando, ¿no? Quien no crea en esa división, por ejemplo los filósofos, no todos, ¿no? Pero algunos, tampoco se adhiere a nuestras tesis, por lo tanto, queda fuera. Hoy día en las parroquias psicoanalíticas, por desgracia, hay muchos Shibboleth, ¿no? ¿Lee usted a Miller? No lo lee. Ah, perfecto, qué bien, ¿eh? Nosotros le llamamos, ¿eh? No se aparezca otra vez aquí para una conferencia, ¿no? O, por el contrario, ¿no? Lee usted a Miller, perfecto, Shibboleth, queda usted fuera. Esa palabra parroquia la tomó Lacan de un... Todo esto es para relacionar filosofía y psicoanálisis, de un libro de Bergson que se llama La Risa, de Henry Bergson. Uno lee el libro y habla de cosas muy interesantes, y Lacan solamente tomó esta palabra, dijo, parroquia. Eso es lo que define las escuelas psicoanalíticas, ¿no? Néstor Brownstein habla de escuderías, ¿no? Las escuderías del psicoanálisis, ¿no? Yo soy de McLaren, tú de quién eres, ¿no? En fin. ¿Por qué menciono todo esto? No más allá de la broma que estamos haciendo, porque el psicoanálisis, como les proponía, más que ser una ciencia, digamos, de la naturaleza, una ciencia del espíritu, que para Freud, como revisamos, no estaba sobre la mesa, porque el psicoanálisis o la metapsicología tenía que ser una ciencia de la naturaleza. Más que eso, lo que estaba en juego es si el psicoanálisis es un puente entre ambas concepciones, que es la propuesta que les hice al final del pasado seminario, ¿no? Para recordarles muy brevemente que decíamos, cuando había esta dualidad epistémica, Freud optó por el monismo epistémico, que es el psicoanálisis es una ciencia de la naturaleza, no puede haber confusión. De hecho, sin una ciencia de la naturaleza no podría llegar a ser nada. Hoy día sabemos que eso no es cierto. El psicoanálisis es una práctica, ni siquiera es una ciencia, y no aspira a hacerlo, porque la ciencia implica una serie de presupuestos contrarios a la lógica psicoanalítica. Hoy vamos a revisar algunos. Por ejemplo, la diferencia que hay entre saber y conocer, la diferencia que hay entre el saber y la verdad que sería universal o sería para cada uno de los sujetos, todo eso contradice la lógica psicoanalítica y no se aviene bien a la lógica de las ciencias de la naturaleza. Para hacer un resumen entonces de todo esto, Freud no concebía que el psicoanálisis fuera una disciplina del espíritu, no podía ser para él una ciencia comprensiva, no podía ser una ciencia interpretativa, pero tenía que ser ciencia. Por lo tanto, él optaba por darle blasones epistemológicos, pero ahí se topó con la filosofía. ¿De dónde iba a tomar los blasones epistemológicos si no era de la filosofía misma? ¿Cómo poder renegar de aquello que te está dando los elementos teóricos para construir tu edificio conceptual? Esa es la gran contradicción. Es como apedrear el tejado de la casa que nos está cobijando, digamos, ¿no? Con esa contradicción vivió Freud a lo largo de 39 años, desde la publicación de la interpretación de los sueños. Vean ustedes, por ejemplo, un concepto fundamental, según la definición de Lacan, ¿no?, del psicoanálisis, es el concepto de pulsión. La primera definición que dio Freud de este concepto fue: es un concepto límite entre lo somático y lo psíquico. Pero bueno, si él está señalando que es un concepto fronterizo, está yendo en contra de lo que fue su postura en detrimento de la filosofía. Si fuera ciencia de la naturaleza, el psicoanálisis, pues atendería exclusivamente a lo somático. Pero está hablando de lo psíquico, no está hablando de lo mental, no está hablando de lo cerebral, es una diferencia importante. Está hablando de lo psíquico. Lo psíquico entendemos lo que él propuso al saber, que era el aparato psíquico, en donde tenían lugar varias operaciones, sobre todo 3. Y esas 3 operaciones definían lo que era
la metapsicología. Una aplica una tópica, una dinámica y una económica, en el sentido latino, digamos, ¿no? Tópica en función de los lugares, por ejemplo, yo, ello, super-yo, hay lugares específicos. Hay una dinámica que es la circulación de la energía psíquica que está implicada en cualquier proceso, y hay montos libidinales, cuotas, digamos, libidinales, que determinan esos flujos, que pueden ser mayores, menores, atenuados, exacerbados, etc. Y eso definía la económica. Freud decía, para considerar que un fenómeno es propiamente metapsicológico, y ahí es donde está dotando de fundamentos epistemológicos el psicoanálisis, para considerar que algo es metapsicológico debe presentar los tres aspectos. Debemos poder definir en qué lugar del aparato psíquico está teniendo esa dinámica, cuál es la naturaleza de ese flujo energético y cuáles son los montos implicados. Vamos a pensar en un ejemplo contemporáneo de un síntoma, por ejemplo, esa es otra palabra, la pulsión, el síntoma y lo inconsciente, para hablar de tres términos. Son también conceptos límite, aunque Freud no lo haya dicho así, entre lo somático y lo psíquico. Por ejemplo, el síntoma, y no necesariamente el síntoma conversivo, el que llega al cuerpo, el que encarna, digamos, cualquier tipo de síntoma necesita de dos fuentes de alimentación. Por un lado, el cuerpo mismo en el que se apoya y se traduce en lo que sea, en neurodermatitis, cualquier síntoma que ustedes puedan imaginar de lo más elemental, pero al mismo tiempo, claro, su otra fuente y la principal es lo psíquico. Lo inconsciente también, decía Freud, yo estoy a la espera de que la medicina, de que la fisiología, el avance, digamos, de la investigación del sistema nervioso nos diga exactamente en dónde se podría localizar lo que por el momento son provisionalidades metapsicológicas. Ello, yo, inconsciente. Pero después, ojalá nos pueda decir la ciencia, mire, el ello está en la zona subcortical, por ejemplo, ¿no? Hemos descubierto, como ahora se está publicando, un nuevo órgano, ¿no? Como se publicó antier, me parece, ¿no? En el país. Estos tres conceptos que son límites también pondrían en entredicho lo que Freud quería, que el psicoanálisis estuviera solamente del lado de las ciencias de la naturaleza. Porque entonces lo psíquico tendríamos que pensarlo del lado de las ciencias del espíritu. En fin, no sé si les puedo transmitir este divorcio que Freud tuvo respecto de sí mismo, el que tanto nos enseñó acerca de la decisión subjetiva, ¿no? Y que se traducía, por ejemplo, en el síntoma de fumar puro, que le produjo un cáncer palatal, digamos, ¿no? Que lo llevó a tener 32 operaciones de lo más dolorosas, ¿no? En donde, con los recursos de la época, tenían que quitar toda la dentadura, raspar, ¿no? Hasta el hueso. Bueno, Norberto nos podrá explicar mejor la cuestión médica implicada, y después volver a ajustar la prótesis con un dolor tremendo. Y lo primero que hacía Freud era prender un puro, ¿no? Para seguir fumando, ¿no? Él que nos enseñó lo que era la pulsión de muerte, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está lo ominoso, ¿no? Ibas a comentar algo. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Exactamente, exactamente. Ese ideal, por ejemplo, de la filosofía, de lo que sería un hombre íntegro, como se dice, ¿no? Un hombre íntegro, como se dice idealmente del Che, por ejemplo, ¿no? Era un hombre que decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Oh, a eso aspiramos todos, ¿verdad? Es maravilloso, como definición de la integridad, es estupenda. Claro, pero se olvida que hay esta distancia respecto de lo que uno es. Otra forma de pensar la decisión es distinguir entre el sujeto, que como ya dijimos es el sujeto sujetado del inconsciente, ¿no? Una cosa es el sujeto del enunciado y otra muy distinta es el sujeto de la enunciación. Todos estos conceptos que yo les voy enumerando, encuentro yo, espero que coincidan conmigo,
que están más del lado de la filosofía que del lado de la construcción científica tradicional, digamos, ¿no? Porque evidentemente tienen una alta dosis de especulación, de construcción conceptual, ¿no? El sujeto del enunciado se reduce a lo que uno dice, a lo dicho, digamos, ¿no? Ese es el sujeto del enunciado. El sujeto de la enunciación es preguntarse, y aquí viene lo interesante, desde el punto de vista inconsciente, es ¿desde dónde se dice lo que se dice? ¿Cuál es la motivación profunda? ¿Cuál es la causa verdadera de lo que uno dice? En un lapsus, por ejemplo, ¿no? Quiero decir historia y digo histeria, ¿no? Quiero decirle a mi hermano que me está molestando, ¿por qué no te vas a morir un ratito? Perdón, ¿por qué no te vas a dormir un ratito? Perdón. No. Sabemos que un lapsus es un discurso logrado, en realidad quiero que se muera en este momento porque me llena. Y claro, el lapsus lo expresa, ¿no? Eso que dije efectivamente quedó dicho, pero esto es lo difícil, ¿no? Enfrentar desde dónde lo dije. ¿Cuál es la causa, el fundamento que me hizo decir eso que se supone, y es así, que yo no quería decir, pero claro que lo deseaba? No sé si me hago entender, ¿no? Esa es la enorme distancia que hay. La vez anterior también hablamos de la importancia del filósofo Franz Brentano para Freud, que era un filósofo aristotélico, y es importante mencionar ese rasgo para recordar lo que dijimos, la diferencia entre Platón y Aristóteles. Hay muchas diferencias, pero la que enfatizamos aquí era que para Aristóteles se trata de un proceso cronológico que va de la percepción al conocimiento, ¿no? Y en cambio para Platón era un proceso lógico en retroactiva, ¿no? Primero es, vamos a decir así, primero es la percepción, pero esto retrotrae a un conocimiento que es anterior, no es posterior. Y gracias a que teníamos ese conocimiento es que podemos reconocer en la nueva percepción que algo de eso nos suena. En España esta expresión de me suena tu cara es muy interesante, ¿no? Me suena tu cara es, algo me es familiar, pero si me suena y no sé bien a bien quién eres, quiere decir que al mismo tiempo me eres ajeno. Ustedes ven cómo ahí también se expresa lo ominoso, ¿no? ¿Quién eres? Aunque sé que te conozco. ¿Cómo? Si me conoces, entonces sabes quién soy. Pero si no sabes quién soy, entonces no me podrías conocer. Esa aparente contradicción no es tal. No hay ahí un oxímoron, digamos, una contradicción. Y si la hubiera, es la contradicción que define el sujeto. Ser y no ser, tener y no tener. Ahora vamos a entrar a las diferencias que hace Platón en una de las obras que también mencionamos, que creo que les va a parecer muy interesante. Platón dice en el Teeteto, que es la obra que ahora voy a profundizar, que es uno de los diálogos de Platón. Claro, cuando digo Platón dice, ustedes saben que él le hace hablar a Sócrates, ¿no es verdad? Pero quien redacta la obra es Platón. Es imposible que algo sea con posterioridad si no fue anteriormente. Esa es la retroactividad, digamos, ¿no? No podemos reconocer aquello que no conocíamos previamente. A ver, quisiera dar un ejemplo mucho más preciso de esto, porque si no, puede quedar en algo muy abstracto, ¿no? Cuando uno se topa con alguien y le dice, ay, discúlpame, no te reconocí, ¿no? Es una expresión muy interesante. No te reconocí. Esto implica dos tiempos anteriores. Esto es una retroactividad. Mira, te conocí, punto número 1. Luego me dio la gana desconocerte. Te desconocí. Y después de estos dos procesos es que te puedo reconocer. Entonces, no te reconocí es una contradicción de los términos. Por supuesto que te reconocí. Lo que no soy capaz de reconocer es que conociéndote te desconocí. Pero no lo voy a decir, entonces, ay, discúlpame, no te reconocí. ¿Ok? ¿Ya entendí? ¿No? No hay problema. No sé si se entiende. Ese tipo de frases justamente denuncian nuestra posición, desde dónde estamos diciendo lo que estamos diciendo. Y ese es el sujeto de la enunciación. No importa lo que estamos diciendo, importa desde dónde lo decimos.
Bueno, del teeteto les voy a decir algunas cosas que espero podamos exprimir al máximo, ¿no? Bueno, Teeteto es un filósofo que efectivamente existió, un matemático notable, fue el que inventó, los nombres son maravillosos, ¿no? La geometría de los sólidos. Es una expresión, bueno, claro, usted es ingeniero, ¿no? La geometría de los sólidos, y fue el primero en proponer una teoría de las magnitudes inconmensurables. Ese es otro título, ¿no? Para cualquier libro, por si lo quieren escribir, ¿no? Teoría de las magnitudes inconmensurables. Bueno, en este libro portentoso, Sócrates, a través de Platón, hace varias distinciones que para nosotros son fundamentales. Y aquí es donde voy a tratar de definir por qué el psicoanálisis es un puente entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Sócrates dice, no es lo mismo la gnosis que la episteme. Y regularmente estos conceptos se confunden. No sé si ustedes tuvieron la desgracia, como yo la tuve, de tener maestros de filosofía que decían, apunten, teoría del conocimiento o gnoseología, es lo mismo. No, no es lo mismo, justamente no es lo mismo. La gnosis, dice Sócrates, tiene que ver con ese conocimiento que se adquiere por vía directa, es decir, por experiencia. En cambio, la episteme es un saber, no es un conocimiento, este es un conocimiento. Es un saber que se adquiere por cruce conceptual, por contraste teórico. Si atendemos a esta diferencia, tenemos entonces dos modos de aproximación a las cosas sustancialmente distintas. Por ejemplo, la sinagoge, y aquí voy a poner la correspondencia, la sinagoge es una forma de conocimiento acabada en donde ese mismo conocimiento tiene una unidad. Cuando digo una unidad, aparentemente estoy siendo redundante, pero verán que no, por lo que voy a decir a continuación. En cambio, la diaígesis tiene que ver con una multiplicidad de conocimientos cuya suma deriva en un saber. Aquí hay unidad, aquí hay multiplicidad. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque cuando optamos por la aproximación a las cosas desde la gnosis, estamos tratando de unificar lo que estamos percibiendo a través de los sentidos. Como se dice regularmente, ¿no? Si camina como pato, grazna como pato, y parece pato, pues lo más seguro es que sea un pato, ¿no? Tratamos de unificar esa experiencia que nos está dando el oído, la vista. En cambio, ese es solamente un conocimiento, pero el verdadero saber lo obtendríamos si hacemos una división de eso que estamos percibiendo. Si en pequeñas rebanadas hacemos un análisis detallado. Y esto es el psicoanálisis. El psicoanálisis se define por diferenciar, dilucidar, distinguir, elucidar, que tiene una diferencia importante con dilucidar. Es decir, se trata de, como decía la vez pasada, en psicoanálisis, separar las aguas, separar los elementos en sus fundamentos constitutivos, digamos, ¿no? En cambio, la psicosíntesis sería justamente lo contrario, hacer una unidad de todo eso que uno vio en una sesión de análisis. Por ejemplo, alguien cuenta un sueño en psicoanálisis y les voy a hablar de un caso de Freud, por ejemplo, ¿no?
una paciente le dice, usted dice que soñar tiene que ver con el deseo inconsciente. Yo lo que soñé es que mi hermana, que es lo que más quiero en la vida, se moría. ¿Cómo va a ser eso mi deseo? Está usted equivocado. Freud le dice, bueno, necesito que usted me diga sus asociaciones. Es decir, Freud no se queda con la unidad del discurso que la paciente propone. Lo que quiere es que le diga todo lo que al respecto se le ocurre. Dice, bueno, pues eso, la veía muerta. Sí, pero cuénteme más detalles. Pues eso me ponía yo muy triste porque estaba muerta. ¿Ven? Esta dificultad por expresar la experiencia es lo que a Freud le interesa. No interesa en el relato de un sueño lo que el paciente diga acerca de lo soñado. Importa la dificultad que tiene en ciertos momentos de ese discurso. Cuando duda, cuando titubea, cuando no encuentra la palabra precisa, cuando guarda silencio, justamente, que es un tema de este libro. Eso es lo que a Freud le interesa. Pero cuénteme más. Bueno, primero, hábleme de su hermana, ¿no? Hace mucho tiempo que no la veo, ¿no? ¿Y hace cuánto? Hace muchos años. Es decir, la paciente se cierra, no esté preguntando tantas cosas, ¿no? O sea, yo ya le dije que usted está equivocado, y está equivocado, no puede morir la hermana que más quiere. Pues le dice, bueno, ¿fue a raíz de qué que ustedes se separaron, no? Bueno, a raíz de que mi padre se fue de casa. Ok, entonces ya tenemos un elemento más, ¿no? Ok, cuénteme de su padre, ¿por qué se fue de casa? Nunca lo sabremos. Bueno, ¿cómo liga usted la partida del padre, de su padre, con la muerte de su hermana en el sueño? Finalmente la paciente, después de hacer todas esas conjeturas, dice, bueno, en el sueño lo que sucedía era que moría mi hermana y volvía mi padre. Ah, bueno, entonces Freud dice, el deseo no está en que su hermana muera, el deseo está en que suceda algo tan grave que haga volver a su padre. Usted no desea que su hermana muera, desea que su padre vuelva. A ese conocimiento se podría llegar de modo muy accidentado, sin las asociaciones. Se podría quedar simplemente con la versión del analizante. Pero si uno se aplica, digamos, si uno aplica en el proceso de interpretación este método, la multiplicidad nos va a dar la razón de lo que está subyaciendo al discurso de la paciente. No sé si se entiende este ejemplo. Esta es una de las diferencias fundamentales que está en el diálogo de Platón. Otra diferencia es la siguiente. Esto lo voy a leer textual, varias cosas, porque es muy difícil decirlo de otra manera. Es de una precisión la expresión de Platón que ustedes van a juzgar por sí mismos, ¿no? Dice Platón, dice Sócrates a través de Platón, ninguna cosa tiene un ser único en sí misma y por sí misma. No se puede darle una denominación justa ni decir que es de una clase determinada. Nada es jamás, sino que está siempre en proceso de llegar a ser. Esto los orientales no usan, los orientales me refiero a la filosofía india, por ejemplo, no usan nunca el verbo ser, usan el verbo seidad. Porque el ser no existe. Eso sería algo estático. Puesto que todo está en constante transformación, ellos inventan este neologismo y dicen, se trata de una seidad, es un constante estar siendo. Eso es lo único que permanece, el cambio eterno. Y a eso le llaman seidad. Todo esto para decirles, cuando Freud quiso encorsetar al psicoanálisis en el campo de las ciencias naturales, estaba contradiciendo lo que su ejercicio clínico le evidenciaba todo el tiempo. Que nada es, sino que todo está siendo, cada vez, de distinta manera, para el sujeto que a su vez está cambiando todo el tiempo. Es decir, no hay verdades universales como lo quieren las ciencias nomotéticas. Hay verdades particulares. Este concepto de verdad lo tenemos que relacionar con una palabra en castellano de la que creo que se olvida su significado, que es sendos o sendas, que quiere decir uno para cada uno. Es único, exclusivo, particular, íntimo, no se parece a ninguna otra cosa. Pero eso no puede ser una ciencia general, tiene que ser una ciencia de lo particular. Y habría que ver si se trata realmente de una ciencia. Entonces, las verdades en psicoanálisis son sendas verdades, es una para cada uno.
con lo que estamos abordando tres conceptos que hay que distinguir: el conocimiento, el saber y la verdad. Los distinguimos de manera más precisa. El conocimiento solamente nos lo dan los sentidos y tienen a la unidad. El saber nos lo puede proporcionar la división de esa información al punto máximo que se pueda. Volver a preguntar y a preguntar y a preguntar. De hecho, es parte de la técnica psicoanalítica. Quienes hayan pasado por una experiencia así seguramente lo recordarán en sus primeras sesiones, que el analista, es muy importante esto desde el punto de vista técnico, el analista se hace el tonto en las primeras sesiones. Todo el tiempo pregunta lo que ya le explicaron suficientemente, ¿no? Tal cosa, y él dice, pero no entiendo a qué se refiere con ese concepto, ¿no? Tal cosa, ¿no? Claro, pero si me pudiera volver a repetirlo, bueno, se lo vuelvo a decir, ¿no? Aunque la verdad es que si me lo pudiera precisar, ¿qué es lo que está haciendo el psicoanalista? Está aplicando un procedimiento que es, vamos a formalizar su queja. Porque esa queja que viene unitaria, en realidad está hecha, está constituida de una multiplicidad de factores que debemos distinguir con toda precisión. Entonces, en la medida en que usted trate de explicarme cada vez lo mismo, me lo dirá de manera distinta. Y al decirlo de manera diferente, yo encontraré cuáles son las esquinas de luz en donde puedo incidir. Por eso es que el psicoanalista, en la regla fundamental, que ustedes saben que consiste en decir en algún momento, a partir de la próxima sesión, por ejemplo, si se trabaja con diván, ustedes estarán en el diván, yo estaré en el sillón, en la silla de atrás, pero le pido que no censure nada de lo que le venga a la cabeza. Esa petición, que es imposible de cumplir, se tiene que enunciar para que el analizante o la analizante no llegue con un discurso monolítico demasiado elaborado, muy pensado, muy trabajado, porque lo único que haría sería repetir, y esto es importante, repetir lo que se ha dicho a sí mismo o a sí misma desde siempre. Pero repetir quiere decir volver a pedir, ¿no es verdad? Si se va a volver a pedir, por lo menos que se haga de distinta manera. Y al hacerlo de una manera diferente, es que se podrá encontrar que lo que se está pidiendo, es decir, lo que se quiere, ya lo borré, lo que se quiere, no coincide con lo que se desea. Esa ventana de luz es la que interesa explorar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Una pregunta? ¿Podría explicar la diferencia entre velocidad y velocidad? Ah, sí, discúlpenme. Si se me van así las cámaras, me dicen, dilucidar y elucidar. Esta viada, digamos, de la que hablamos hace un rato, dilucidar es una palabra de prosapia, digamos, griega. Siempre era, por ejemplo, la diferencia entre el conocimiento y el saber. En cambio, elucidar es una palabra tardía, es una palabra latina, y tiene que ver ya con la tríada del pensamiento. Por eso les decía que es importante eso. Uno dilucida cuando se enfrenta a una contradicción en donde dos elementos se excluyen, o por lo menos aparecen contrapuestos, digamos, ¿no? En cambio, en una elucidación hay que tomar en cuenta tres elementos o más, justamente para romper esta unidad, aunque se hable de diada. En realidad, en términos de pensamiento, se trata de una unidad. Cuando uno dice, bueno, ¿es o no es?, está hablando de una diada acerca del ser. Pero ¿qué tal si pasamos al concepto del constante estar siendo? Hay una triada entonces. Ya no estamos dilucidando, estamos elucidando. En psicoanálisis nunca hay que dilucidar, porque estaría en juego, seguramente, la tesis del paciente y la antítesis del analista. Uno podría decir, bueno, pero eso es dialéctica y podría haber una síntesis. No, porque entonces el analista está fuera de su sitio. Él no tiene por qué opinar, no tiene por qué diferir, no tiene que discrepar de lo que le están diciendo. Justamente es analista porque no enjuicia lo que está escuchando. Simplemente da fe, es una especie de notario, es un fedatario, ¿no? Yo doy fe de lo que usted me está diciendo. Ya veremos qué consecuencias tiene esto, pero no voy a oponer un punto de vista. Porque hace poco vi un meme, ¿no?, en la red, interesante, que decía, no se trata de cambiar de amo, se trata de dejar de ser perro. Muy bien, está muy bien, porque justamente cambiar de amo implicaría una diada, ¿no? Soy o no soy esclavo, eres o no mi amo.
Pero si se trata de dejar de ser perro, ya no está en juego la diada hegeliana, ¿no? Hegel dice que sería del amo sin el esclavo. Nada, ¿no? Sí, pero ¿por qué no nos salimos de esa lógica y pensamos, por ejemplo, en términos de libertad? Vean que estamos tan influidos por el pensamiento griego que rápidamente podemos caer en la tentación de volver a establecer una diada respecto de la libertad, por ejemplo. ¿Cuáles serían los dos índices? Lo voy a decir a propósito, ¿no? ¿Cuáles serían los dos índices inequívocos de que uno es libre o no lo es? Lo voy a decir de manera arbitraria. El primer elemento, la primera brújula sería tengo más de una opción. Es el primer elemento de libertad. Porque si no tengo más que una, no hay opción. Por lo tanto, perdí la mitad de mi libertad en esta diada. La otra es haber podido conquistar el poder de no tener que complacer a nadie. Es interesante ahora ligar estos dos, ¿no? Porque si tengo más de una opción, me libro de la segunda posibilidad de engrilletamiento, digamos, ¿no? Que es, puesto que tengo otra opción, no te tengo que complacer. Pero si te tengo que complacer, muy probablemente es porque te considero mi única opción, ya sea como empleador, como pareja, como lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pero estoy en un pensamiento diálico. Ahí estoy tratando de dilucidar. ¿Qué tal si nos vamos a la elucidación, no? ¿Y si la libertad no se jugara en esos términos? Si no se jugara en términos de opciones, porque la opción es una u otra, ¿no? ¿Qué tal si nos salimos de esa lógica y nos salimos también de la lógica de la complacencia o de la no complacencia? Si logramos romper esas diadas, probablemente podamos elucidar de mejor manera si somos libres o no. En cambio acá siempre quedamos atrapados por un maniqueísmo de o es esto o es lo otro. Y eso lleva a pensamientos circulares y son peligrosos desde el punto de vista filosófico y también psicoanalítico. Por ejemplo, cuando se dice si todos somos diferentes, entonces todos somos iguales. Es verdad, es un argumento impecable, pero de ahí no vamos a salir. Si todos somos diferentes, entonces somos iguales. Pero claro, si todos somos iguales, entonces, en ese sentido, todos seríamos diferentes, etcétera, etcétera. Los griegos eran así. Decían, basta una sola palabra para enunciar un callejón sin salida. Yo les digo, miento. Los metí en un brete porque nunca van a saber si estoy diciendo la verdad. Si Alfonso miente, entonces nos está diciendo la verdad. Ah, pero si nos está diciendo la verdad, nos está diciendo claramente que miente. Pero si miente, entonces... Ese pensamiento circular, en términos clínicos, se llama neurosis obsesiva. Lo que define a la neurosis obsesiva es el infierno circular. El infierno circular de un pensamiento que no puede salir de una contradicción que es inherente a la estructura misma del sujeto. Por eso, ya en su momento lo veremos, lo que define cada una de las estructuras clínicas es la relación que el sujeto guarda con su deseo. Después vamos a definir claramente lo que es el deseo, pero para decirlo en términos muy rápidos, diremos que si el deseo es lo inconsciente y el sujeto puede distinguir eso de lo que él quiere voluntariamente para ir en busca, descendiendo a los infiernos, de lo que verdaderamente desea, si es capaz de distinguir eso, podrá distinguir los índices, por ejemplo, de su libertad o los índices de su cautividad, digamos, ¿no? Pero cuando decimos cautividad, no necesariamente es de otra persona, puede ser de un discurso. A eso Lacan le llama significante amo. El significante amo es el que comanda una determinada sintomática sin que el sujeto se dé cuenta. O, dándose cuenta, no es capaz de romper, digamos, la lógica que convive al interior de eso. Por darles un ejemplo práctico, una persona que es capaz de hacer una gran cantidad de dinero, por ejemplo, e inmediatamente después lo dilapida, lo pierde. Vuelve a hacer buenos negocios y después lo pierde, ¿no? Hay un patrón ahí de picos muy altos. Bueno, no es muy difícil dar con la causa, con el fundamento de eso, ¿no?
Si alguna vez al tirar un vaso de agua a la hora de la comida, el padre le dijo, y aquí es donde entran los mecanismos del inconsciente, nunca llegarás a vean cómo en una sola frase no se distingue una y la otra, ¿no? Nunca llegarás a hacer nada. ¿Habla del ser o habla del hacer? Habla de los dos. Lo inconsciente lo registra en su vía, digamos, homóloga, digamos, ¿no? Lo que suena a lo mismo, para lo inconsciente es lo mismo, va al mismo archivo. Por lo tanto, este hombre se pasa la vida dándole la razón al padre. Nunca llegaré a hacer nada, pero para que esa nada sea sustantiva, pues tengo que crear algo, ¿no? Porque si no, después ¿qué pierdo? ¿Cómo le doy la razón? Por lo tanto, debo hacer, por ejemplo, mucha plata y después dilapidarla para volver a demostrarme que nunca llegaré a hacer nada. Pero sí que sí lo puedo hacer, sí, claro, pero después para volver a perderla, nunca llegaré a hacer nada. Ni hacer ni hacer. Este es un comando significante. Determina toda una actitud y puede terminar también una vida, ¿no? Bueno, había prometido la vez pasada dejar aquí para dar paso a sus preguntas, aunque todavía hay mucho para decir, pero sobre todo del teto, ¿no? de Platón. Pero quisiera escucharlos para aclarar todo lo que hubiera podido quedar. Yo es el primer día que vengo. No sé cuál es la finalidad de estos martes, primeros y últimos martes, exactamente cuánto durará, no sé cuál es la finalidad exacta, porque me invitó a Josep, pero no me lo explico tampoco. ¿Se puede saber 5 céntimos de ello? ¿Cuál es la razón de que lo hayamos Sí, calendarizado así? Tú estés haciendo esto aquí, digamos. ¿Por qué lo...? O sea, ¿qué finalidad tiene? Bueno, O sea, entretenernos conmigo. provocas mi decisión. ¿Por qué hago lo que hago? No, es verdad, es una pregunta difícil de responder porque, digamos, podría responder muy apresuradamente quizá para proponerles terminar de una vez por todas con estos malentendidos que hay entre dos disciplinas y proponerles un ejercicio de convergencia, digamos, ¿no? De apertura incluso, ¿no? ajá. ¿Cómo se nombra este lugar, ¿no? ¿Tú estudiaste filosofía, pues? Estudié filosofía, estudié psicoanálisis, aunque lo común en estas disciplinas es que si uno estudia una cosa, reniega de la otra, y si estudia la otra, reniega de la una, ¿no? Yo traté de entender por qué se hacía eso y la verdad es que sigo sin entender. Y así aquí está presentando como una especie de reconversión del psicoanálisis, digamos. Sí, digamos una propuesta incluso bien sustentada, eso es lo que yo esperaría, de que a últimas fechas, se los podría decir así de manera sintética, las principales aportaciones al campo del psicoanálisis han venido de la filosofía, no del psicoanálisis. Y eso ya dice mucho, ¿no? Han venido de Slavoj Žižek, de Jacques-Alain Miller, de Alain Badiou, de George Agamben, no de psicoanalistas. No con esa fuerza, me parece, ¿no? Y eso habla de algo muy preciso, ¿no? El psicoanálisis es algo muy serio y no se puede dejar en manos de los psicoanalistas. Pero también la filosofía es algo muy serio y no se puede dejar en manos de los filósofos, y ahí es donde podemos... Esta segunda aseveración me parece más fuerte, de todas maneras. Porque, digamos, es verdad, digamos, el psicoanálisis es como una ciencia parcial, al lado, digamos, claro que es una ciencia con intención terapéutica, pero, digamos, comparado con la filosofía. Pero claro, la filosofía, por desgracia, aquí en Occidente, pues, terapéuticamente siempre ha estado alejada a las manos de la academia, de la cerrazón de la academia, y no ha salido a la calle tampoco, para decirlo de una manera, ¿no? Es mi crítica constructiva. No, claro, bienvenida. Y además tiene mucha razón, porque si hablamos de filosofía había que aclarar, como tú mismo lo estás haciendo, que se trata de filosofía occidental, justamente, porque la filosofía oriental es otra cosa. Y si hablamos de psicoanálisis, también habría que ver si no es una práctica aplicable a los occidentales. Eso también es algo por discutir, ¿no? Les podría contar sobre eso una anécdota que quizás les interese. Hablando con un colega japonés, me decía, si tú le preguntas a un paciente, dice, ya sé que nunca se lo preguntarías, pero trata de responderme. Si tú le preguntas a un paciente, ¿cuál es su experiencia erótica más intensa?
en la vida. ¿Te contestaría algo de orden? Dije, pues lo más probable es que me contestara algo de orden sexual. Y él decía, pero qué extraño, eso es muy raro para mí. Porque yo si le preguntara a un japonés cuál es su experiencia erótica más intensa en la vida, a lo mejor me dice, un día que paseaba y vi la sombra del bambú en el río. No sería de orden sexual, sería una compenetración con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Cosa que a mí me sonó también muy extraña, ¿no? Entonces hay una distancia enorme, ¿no?, entre esas concepciones, ¿no? Bueno, a mi entender sería bueno, digamos, que digamos, el psicoanálisis entrara en una holística suficiente como para volver a hacer no una teología como la de la cual se extinguió, ¿no? Se extinguió, para decirlo así, porque antes hubo Nietzsche y toda la peña, digamos. Pero, digamos, lo que está por hacer, que, digamos, que el psicoanálisis salga del agujero, digamos, y se vuelque al pueblo para darle una información que no está, porque está copado por, digamos, el marketing capitalista, ¿no? Digamos, eso que tendría que salirse de la capilla. Sí, son temas que hay que reflexionar, ¿no? Sé que conozco muy bien a mis colegas, casi siempre eso causa una gran sensación de incomodidad, pero es verdad, cierto tipo de psicoanálisis ha derivado, digamos, en una... Bueno, Lacan mismo tiene frases al respecto, ¿no? Él decía, hay que crear, utilizando definiciones mercadológicas, ¿no? Pero es interesante, como lo decía, hay que crear demanda sin oferta. Pero estaba usando categorías que en principio no son connaturales al campo de los psicoanalíticos, ¿no? Él mismo se interesó mucho por dar a conocer el psicoanálisis en Japón, ¿no? Kristeva, sobre la que recientemente hay un escándalo en la prensa, también fue a Japón y le trajo nuevas buenas a Lacan. En fin, ha habido siempre un interés, pero también un gran distanciamiento, ¿no?, en conectar con... Hay muy pocos psicoanalistas chinos, por ejemplo, y eso despierta la pregunta de si el psicoanálisis solamente puede darse en regímenes democráticos, vamos a decir así, puesto que en cualquier otro tipo de estructura, en donde haya un gran control, digamos, el psicoanálisis es lo primero que es perseguido, cosa que es verdad, ¿no?, porque es peligroso que un sujeto diga lo que le pasa por la cabeza y que eso además esté garantizado por la confidencialidad, ¿no? En fin, ustedes pueden ver, no sé si sepan, en Estados Unidos, por ejemplo, los pocos psicoanalistas que ejercen por ejemplo, en Nueva York hay un grupo importante, fuerte, dirigido por Paola Mieli, ¿no? En fin, pero han sido coercionados para, como los psiquiatras hacen, para que graben las sesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque si un paciente dice en la sesión, yo no aguanto a mi vecino, un día de estos lo voy a matar, el psicoanalista tendría la obligación, aunque no lo hacen, pero los psiquiatras sí, de decir, no quiero refrasear eso que me acaba de decir, porque si lo sostiene, tengo que dar parte de las autoridades. Oiga, pero es mi análisis, ¿no? Sí, pero sucede que si usted sí llega a matar a su vecino, vienen, me revisan el cuaderno, me revisan las grabaciones y yo resulto cómplice. Entonces, o lo dice de otra manera o... Vamos, a ese punto llega el nivel de vigilancia. Es América. O en América, claro. Le agradezco mucho su comentario. Pero para qué quieres hacer. ¿Qué más? Todo lo que ustedes quisieran preguntar, comentar, bienvenido. Las diferencias entre las variantes de psicoanálisis, lacanianos, jungianos, están, desconozco, tengo una información superficial, están muy diferenciadas, están muy apartadas una de otras. Sí, bueno, hay una línea, digamos, conceptual, teórica, que nos permitiría decir que lo que se podría llamar psicoanálisis, pero incluso por razones jurídicas, porque Freud estableció varias demandas contra antiguos alumnos de él que usaban la palabra psicoanálisis para definir prácticas distintas, el caso de Adler, el caso de Jung, por ejemplo, ¿no? Y logró ganar esos juicios. De modo que quedó solamente lo psicoanalítico circunscrito a lo que él mismo había teorizado y a lo que Lacan continuó. Desde el punto de vista estrictamente conceptual, jurídico.
Claro, los demás psicoterapeutas también reclaman, digamos, un lugar dentro del psicoanálisis con profundas discrepancias, pero algunos han tenido que nombrar sus corrientes de otra manera: psicología profunda, ¿no? Psicología con orientación psicoanalítica, psicoterapia con orientación psicoanalítica, etc. Entonces, si atendemos a ese hilo conceptual, sería solamente Freud-Lacan, digamos. Lo demás serían teorías parafreudianas o paralacanianas, con su propia especificidad, legítimas todas, pero con distintos modos de abordaje de lo que es la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, esta diferencia que hice entre la sugestión y la transferencia es una diferencia general, ¿no?, entre el psicoanálisis y las distintas psicoterapias que se practican. En una psicoterapia, el psicoterapeuta opina, por ejemplo, en algunos casos prohíbe, induce, dirige. Cuando es solamente psicoterapeuta, digamos, en el sentido tradicional del término, ¿no? Si está informado en psicoanálisis, muy seguramente va a detener ese tipo de intervenciones, porque sabe, y ya lo revisaremos en su momento, Lacan elaboró todo un grafo al que llamó grafo del deseo, donde establecía que hay un primer piso en donde se trabaja con sugestión, dirigiendo al paciente, y un segundo piso en donde se trabaja dirigiendo la cura, que es algo totalmente diferente, ¿no? En un psicoanálisis se dirige la cura, en una psicoterapia se dirige al paciente, y esa diferencia es fundamental, ¿no?, en términos muy generales. ¿Qué más? Sí. Tenía el salón de la seguridad. Sí. En un momento tú dijiste una constante ir siendo. Sí, un constante estar siendo. Me pregunto un poco de qué va esto de la parte constante, del siendo, digamos así. ¿Qué es lo que acompañaría a ese siendo? Que a la vez de sí mismo. Claro. Digamos, todo esto me parece que parte de esta famosa sentencia de Heráclito de un hombre, una persona nunca se baña dos veces en el mismo río. No solamente porque el agua del río discurre, sino porque el sujeto que entra en ese agua nunca es el mismo. Borges tiene incluso una ironía al respecto que dice, es que aún no metiéndose al río, y aún sin río, no sería el mismo hombre, ¿no? Y aún si Heráclito no existiera, y yo estuviera diciendo esto, dice Borges, ¿no?, seríamos los mismos. Es más, si nada de esto fuera cierto, digamos, ¿no?, nada sería lo mismo, ¿no? Y lo va complejizando cada vez más. ¿Qué es la constante? El cambio. Pero si amarramos, digamos, el cambio como una constante, entonces estamos justamente en la diada griega, ¿no?, que es o es constante o es eternamente cambiante, ¿no? Ahora, cuando se dice eternamente cambiante, si la eternidad implica cierta fijeza, también sobre eso ironizó Borges al titular uno de sus libros, La historia de la eternidad, justamente para denunciar ese tipo de contradicciones, ¿no? ¿Cómo lo pensaría yo desde lo latino hacia acá, ¿no? En términos clínicos específicamente, lo constante es lo que debe descartarse en lo psicoanalítico. Es decir, el psicoanalista, si se define como tal, tiene que aprender a ignorar lo que supuestamente sabe, porque con toda seguridad no sabe absolutamente nada. Eso es importante. Nicolás de Cusa le llamó a eso la docta ignorancia. Es interesante esto, ¿no?, porque hay que ser muy docto en la ignorancia para aprender a que en cada entrevista uno tiene que poner de lado lo que supuestamente, es muy importante enfatizar el supuesto, lo que uno cree saber, lo que uno supuestamente sabe, para poder escuchar de qué se trata. Y ahí vienen las contradicciones inherentes a la construcción misma del psicoanálisis, porque, por ejemplo, un psicoanalista no puede operar si no diagnostica, puesto que no sabría cómo intervenir en la dirección de esa cura. Sin embargo, si diagnostica, está cerrando todo lo que le dicen a ese posible diagnóstico. Tiene que jugar con esa contradicción inherente a la clínica misma, ¿no? No puedo dejar de tener un marco general para saber, por ejemplo, que no se trata de una psicosis, que sería una dirección de cura totalmente diferente, pero al mismo tiempo, si creo que no es una psicosis, o si creo que la es, todo cabe en una estructura sabiéndolo acomodar. Entonces ya encorseté mi escucha.
cómo orientarme y al mismo tiempo renunciar a eso que supongo que sé, y cómo actuar desde la ignorancia que no sea crasa y supina, sino que sea una ignorancia docta. Es un equilibrio extraordinariamente difícil, pero ahí tenemos los puentes entre filosofía y psicoanálisis. Eso es lo que me parece interesante, ¿no? Si nos ponemos de un lado o de otro, o justamente creemos que sabemos, desde lo que es voluntario y consciente, o suponemos que todo lo ignoramos. La frase de Sócrates es por eso interesante a propósito del teto, porque en alguna parte no lo dice ahí, pero lo dice de otra manera. Yo solo sé que no sé nada, es una frase interesante. La hemos repetido tanto que ya perdió su filo. Pero ahora les digo algo sobre el filo, ¿no? Que le escuché a una niña recientemente. Yo solo sé que no sé nada. Eso quiere decir que mi fuente de conocimiento única es la ignorancia. Y si es mi fuente de conocimiento única, es mi única vía de acceso al conocimiento, que me conducirá a solo saber que no sé nada. Esa es la docta ignorancia. Conviene ser muy docto para poder ser un ignorante competente, digamos. De otra manera, vamos a estar en el más alto grado de nuestra incompetencia, creyendo que estamos sabiendo lo que decimos, cuando cualquiera nos puede mostrar que nadie sabe lo que está diciendo. Es un hecho, ¿no? Sí. Sí, respecto del ser y la ceguedad, digamos que el ser sería lo estático, Sí. ¿cierto? Es una pirámide ahí inamovible, y la ceguedad es todo el movimiento. Así es. Pero, ¿dónde podemos establecer el punto de unión de estos dos fenómenos? Porque una cosa es cierta y la otra también es cierta, pero las dos juntas serían más ciertas. ¿Cuál sería el punto de unión? Sí, por ejemplo, entre el ser y la ceguedad? Claro, si pensamos en tiempos verbales, que creo que es la manera más directa de pensarlo, si pensamos en presente, pasado, futuro, por ejemplo, ¿no? Hay un discurrir ahí. Claro, pero ese discurrir es aparente, porque lo único que tengo es el presente. Como decía San Agustín, el pasado no es porque ya no es, el futuro ya no es porque todavía no es, ¿no? Lo único que tengo es esto. Ahora, ¿cómo podría ser yo de este presente, que evidentemente está en constante cambio, una posible vivencia de lo eterno, que sería la máxima de las contradicciones, pero es la más fecunda de todas, ¿no? Porque si es lo único que tengo, cada momento presente, digamos, y es sucesivo, es en sí mismo una rebanada de eternidad. De modo que este tipo de frases de si no puedes tener lo que quieres, empieza a querer lo que tienes, no se escucha muy bien, porque eso sería justamente optar por la inmovilidad absoluta, ¿no? No tendría razón de ser el psicoanálisis. O tomar la frase de Santiago Ramírez que mencioné la vez pasada, ¿no? Un psicoanalista mexicano que dijo, infancia es destino, y que no sé por qué razón se lo atribuyen a Freud. Dicen, como dijo Freud, infancia es destino. No, eso no lo dice Freud, eso lo dice Santiago Ramírez. Es un psicoanalista mexicano, lo dijo en un libro. No está en Freud, porque si la infancia fuera destino, el psicoanálisis no tendría razón de ser. Se opera sobre el cambio constante, pero ese cambio constante necesita nutrirse de una eternidad presente, o de una presencia eterna. De otra manera, estamos o atrapados por la nostalgia, que sería vivir tristes por lo que pudo haber sido y no fue, o ansiosos por lo que todavía no es, que es por el futuro. Es la manera más fácil de saber dónde está uno parado, ¿no? Si estoy ansioso, algo del futuro me preocupa. Si estoy triste, algo del pasado. Pero si me libero de esas dos, muy probablemente me empiezo a dar cuenta que estoy aquí y ahora. Pero entonces la solución sería la tetra. Sí, claro. Es donde tiene que introducirse un cuarto elemento, porque si no nos quedamos otra vez atrapados. El diálogo entre los dos opuestos. Sí, yo coincidiría con eso, ¿no? Muchas gracias. No son opuestos. Yo diría que siendo construyo el ser. Siendo construyo el ser. Sí, y no hay otro ser que se Construyo está el ser. haciendo. El ser se construye. O l'ésser es construeix. Per mi va per aquí la cosa. Sí, sí, hay siempre, bueno, no sé si han visto por ejemplo, en el Museo de la Caixa, en el Museo de Ciencias, ¿no? En el Cosmo Caixa, ¿no? Se llama, ¿no? Hay en
en una de las tantas exposiciones, una luz, ¿cómo es que se dice? Bueno, intermitente, digamos, pero a una velocidad enorme, ¿no? Y lo que ve uno es simplemente un chorro de agua, ¿no? Pero lo que hace la luz es inmovilizar en el recorrido todas las gotas que están en juego. Ese es un buen ejemplo de la eternidad en constante cambio, de la presencia que la vemos fluir de manera constante, pero en realidad son momentos en sí mismos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hicimos la diferencia entre el instante, el tiempo y el momento? Son tres modalidades de las fases, ¿no? De la fase. Un instante tiene que ver con una sorpresa, un golpe de luz, digamos, ¿no? El instante de la mirada. El tiempo, para comprender, implica una elaboración de que eso debe tener algún flujo, alguna continuidad, pero es aparente, como el rayo de luz o como el chorro de agua, ¿no? Pero si ponemos esta luz intermitente a una gran velocidad, nos daremos cuenta que el momento de concluir nos lleva de nuevo al instante de la mirada, que es volver a separar cada uno de esos puntos. Por eso, no sé si han visto en los cursos de coaching, por ejemplo, empresarial, a veces dicen cosas muy interesantes, ¿no? Dicen, por ejemplo, tú puedes cambiar a partir del día de hoy, todo es acompañado con un, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, todos sabemos aquí que una línea es una sucesión de puntos, ¿sí? ¿No? Bueno, ok. Bueno, si aquí ustedes se imaginaran los puntos, digamos, ¿no? Si yo hago una ligera modificación y pongo este punto aquí, aquí no se nota. Pero si continúo la recta, después de un tiempo, vean la distancia que hay, ¿no? Tú puedes cambiar en este momento. Okay. Es hablar de la eternidad, de lo presente, digamos, ¿no? Es otra manera de decirlo. Muy light. Ibas a mencionar algo sobre el filo, que lo habías apuntado ahí y lo has borrado. Claro, y lo borré. Es que escuché a una pequeñita que le preguntó su mamá, ¿y tú qué vas a estudiar? Dijo, no sé todavía. Le dijo, ¿filosofía? Le dijo, no. Dijo, no, porque eso corta. Es una maravilla. También el psicoanálisis corta, aunque no esté en la palabra. Pero, claro, ella escuchó filo, no, eso corta. Claro. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Nos vemos en la semana.